Hola a todas, a todos. Espero que hayan tenido unas maravillosas celebraciones navideñas y espero que se venga bueno también este fin de año. Ya quedan pocos días para terminar el 2021 y nosotros hoy día en este late llamado La Naturaleza Primero vamos a hacer un recorrido, un análisis de las noticias más importantes o más destacadas en términos obviamente medioambientales con tres invitados espectaculares. Bueno, dos de ellos son los columnistas que ustedes ya conocen, que están en todos los programas. Como siempre voy a desactivar lamentablemente las preguntas y comentarios para que no haya ninguna interferencia. Y también agradecerles de todas maneras a todos los que nos han acompañado durante todo el año en este late, a todos los que participan, a los que nos ven, a los que están siempre además leyendo Ladera Sur y que se interesan por los temas que nosotros publicamos día a día. Como les comentaba, nuestros panelistas estables, Ezio Costa, Pamela Po, ya deben unirse pronto y tenemos un invitado especial, un invitado de lujo, también amigo de la casa, que teníamos ganas hace tiempo de tenerlo por aquí y estoy hablando de Matías Azun, que espero que se una pronto. Me faltan los tres, no sé qué estará pasando porque son las 7:01. Bueno, nada, como les comentaba, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer un repaso de las noticias medioambientales más importantes del año. Vamos a entregar unos premios también. Personajes del año destacables, por lo bueno y por lo malo. Y muchas otras cosas más, así que yo creo que va a estar bien entretenido y además vamos a tener algunas recomendaciones culturales, medioambientales de lo que fue este 2021. Así que estaremos esperando. Aprovecho, como siempre, de comentarles que tenemos todos los capítulos de este late en Spotify y en YouTube, así que nos pueden ver en YouTube, pueden por supuesto revivir los capítulos en el Instagram de Ladera Sur, en Ladera Sur TV, y también pueden escucharnos en Spotify por si no quieren ver el video y quieren escuchar simplemente cuando van trasladándose de un lugar a otro. Aprovecho también de comentarles que todos nuestros podcasts están en Spotify también, y que es un súper buen panorama ahora en esta época de verano, donde uno se traslada de lugares a otros, donde está viajando, va en el auto, va haciendo un paseo. Creo que es una súper buena recomendación para este verano. Y todavía no llega nadie, entonces voy a invitar a Ezio, que lo veo por ahí, y espero que se una pronto. Ezio, que ha salido en la prensa últimamente. Ay, ay, ay. Ahí estás, querido. Hola. Hola, hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? ¿Cómo Bien, ¿y tú? fueron las fiestas? Bien. Te Me, veo me- convencido, te veo alegre, con energía, con ánimo, feliz. Pucha, lo que pasa es que mi sobrina querida, que es toda la razón por la cual querríamos celebrar Navidad, le vino un virus de estos virus infantiles con vómitos y diarrea y cosas, y no pudo ir a Navidad, pues. O sea, ni ella, ni mi hermana, ni mi cuñado, entonces no fue tan Qué feliz, pena, pero bueno, sí. No, po, toda la razón de bajón. sí, Ya, pero pero espero que esté pronto recuperado, ya está recuperado. Igual duran poco, son como una semana esos virus. sí, ella ya está recuperada. Ahora está mi hermana con, Ahora, con el virus, pero ahí están. Me regalaron una polera de Nueva Dominga, por lo menos. Eso pero fue. qué bien. Mándenla para acá Don también, po. Matías. Mira, el gran Matías. ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Espléndido, Muy bien. pues. ¿Cómo estás, Matías? Qué bueno verte después de tanto tiempo que no nos conectábamos. Sí, Siempre un estamos más placer. gordos. Oye, tengo un botón acá que como que me hermosea. Voy a probarlo. A ver. Oye, está bueno igual eso para nosotros, o sea, o Salió, para... salió cualquier cosa. Es un calor espantoso. Perdonen, A perdonen ver. lo caluroso que se nos ve. Sí, no, yo ¿Cuál es tengo el una botón que te por todos hermosea? Yo lados. no conozco ese botón. Yo tengo, no sé, es un botón que seguramente me hace ver más lindo. Hola, Pame. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Me puedo poner un filtro de Mira, constitución ecológica. wow. Bien. Oh, Sí. Oh, Oye, pero eso lo tenía como muy armado de bien. antes. ¿Cómo es eso? Así que... No, no ¿Tú sabía que se sabes podía cómo poner usar esta filtro ahí. herramienta o no? Yo no tengo ¿me idea. pueden poner filtro? No tenía idea. A ver. Ah, sí, se pueden colocar. No, ya yo no lo voy a intentar porque después me van a retar en la pega. Todo mal. Bueno, ahí. Bueno, ya, como le comentaba a todas las personas que nos están viendo, escuchando, hoy día, por supuesto, nuestros columnistas estables, panelistas, Ezio Costa, abogado, director ejecutivo de ONG FIMA, y Pamela Po, politóloga, directora también de Fundación Ecosuria, me voy a aprender todo, Pame, e integrante también de la red de Muy bien. politólogas.
y el gran Matías Azul, nuestro invitado del día de hoy. Maravilloso tenerte por aquí, director regional de campañas de Greenpeace, lo cual integra Argentina, Chile, Colombia. Un grande, ahí, siempre peleándola. Muy bien, Matías. Ya, Muchas chiquillos. Resumen de fin de año. A eso vinimos, por eso estamos hoy día acá. Ya quedan pocos días para terminar este 2021 y sería súper interesante hacer un resumen y tener sus opiniones, sus balances de ciertos temas. Yo también apruebo de ciertos temas que estuvieron en la palestra medioambiental este año. Entonces yo creo que es una buena modalidad que yo les vaya como diciendo el tema y ahí ustedes entran a picar. ¿Qué tal? Comentamos Fantástico. en todo caso con eso, con la PAME, así como los que debieran ser los grandes temas. Siempre hay miles que se quedan fuera, ¿no? Pero no tenemos el tiempo eterno. Así que el primer tema es el agua. Señor Matías Azul, usted tiene la palabra. Muchas gracias. Hace algunos días atrás hicimos una encuesta con el equipo de Greenpeace preguntándole a la gente cuáles eran las prioridades medioambientales para el próximo periodo legislativo, gubernamental, y la principal prioridad espontánea, con un 73% de las preferencias espontáneas, es la escasez de agua, ¿no? Todos los estudios que hemos hecho de opinión pública revelan que la ciudadanía comprende la crisis climática desde la experiencia de la falta de agua y la entiende además asociada al modelo de privatización que tenemos en el agua, que ha visto no hay voluntad política para cambiar y que entiende que tiene que modificarse en la Constitución. De la misma opinión pública, y los estudios son convergentes y vienen señalando, la gente sabe que el agua está privatizado y sabe que no, si bien no alcanza con la Constitución, es necesario hacer una modificación desde la Carta Constitucional consistentemente hacia abajo por el agua. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el tema central en materia ecológica hoy día tiene que ver justamente con democratizar el agua, con permitir que esté disponible, con cuidar los ciclos hídricos y con una visión que, si bien la reconozca como un derecho humano, la reconozca también en una perspectiva integral de cuidado para la preservación de nuestra naturaleza, que resulta fundamental justamente para enfrentar la crisis hídrica. Lo que quiere decir que al menos la opinión pública, la calle, la gente que lo sufre, al menos entiende que el agua de los ríos no se pierde en el mar, sino que tiene que ser un ciclo, ¿no? Y que, por lo tanto, cuando escuchan esa frase imbécil que repiten una y otra vez las autoridades, la verdad, más o menos hay un poquito de esperanza, justamente porque es absurdo pensar desde esa lógica. Partimos la clase entonces, la que anunciabas por Twitter, Matías. Yo prometí que vamos a hacer una clase de rectificación cognitiva de aquella gente que... Ojalá nos esté viendo su excelencia. Sería fantástico. La profe Pame, entonces, toma la palabra ahora. Sí, bueno, en materia hídrica, la verdad es que hemos visto la mega sequía está y llegó para quedarse. Yo creo que acá hay que hacer hincapié en lo que la autoridad no está haciendo, porque me he reunido con agricultores, por ejemplo, pequeños agricultores, y me plantean que, por ejemplo, la DGA no está operativizando los decretos de escasez. O sea, todavía está en la lógica, ¿cierto?, de tener un decreto de escasez, pero no de intervenir la cuenca. Entonces, los pequeños se están quedando sin agua y es un problema porque probablemente van a perder cosechas, y si se pierden cosechas va a aumentar los precios de los alimentos. Entonces, en el tema hídrico, la verdad es que es una gran deuda, y la esperanza que en este caso a mí me queda, o nos queda en general, es el hecho del cambio constitucional. O sea, si hay cambio constitucional, probablemente es ahí donde vamos a poder ver un régimen distinto en materia hídrica, pero que también va a ser a largo plazo. Y lo otro que es esperanzador, creo que al nuevo presidente le va a tocar probablemente promulgar la reforma al Código de Aguas, lo que es un avance, porque si bien es una correforma que está dentro de los márgenes posibles con la Constitución del 80, la verdad es que muchas cosas de las que él planteó en su programa podrían ser ejecutadas porque existe en el fondo esta reforma que probablemente le va a tocar defenderla en el Tribunal Constitucional. Así que yo espero que eso sí suceda y que no sea el gobierno actual el que la promulgue, porque la verdad que no me queda tan claro si van a defender los puntos que están en cuestionamiento y que se van a ir al TC. Don Ezio Costa Cordela.
hay varios niveles en los que podemos tratar los problemas relacionados con el agua. En uno es el problema como material del agua, y ahí subsiste, ¿no? Seguimos en una sequía bien prolongada, que como decía la PAME, efectivamente va a ser o es ya la realidad climática de la zona centro y centro-sur de Chile. Ahí no hay buenas noticias, digamos, hay malas noticias en que seguimos así y en que las medidas relacionadas con la adaptación a esta crisis climática en su variable hídrica no han llegado. No han llegado y ni siquiera se han discutido tampoco muy abiertamente. En materia constitucional, creo que es importante resaltar que la elección de constituyentes, que fue este año, por si no lo recordamos, a mí a veces se me olvida qué cosas fueron este año, el año pasado, el próximo año, no sé, hay una mascamama temporal importante, pero la elección de constituyentes dio cuenta de que en materia de aguas era una de las materias importantes para las personas, lo decía Matías a propósito de la encuesta que levantaron ahora, pero también lo hizo Greenpeace con Suelta el Agua antes, y era un tema muy relevante. Sobre un 90% de las personas creía que era uno de los temas que había que modificar en la nueva Constitución, y así se está viendo. O sea, la discusión constituyente, efectivamente ya hay propuestas en la línea de el agua como derecho humano, en la línea del agua priorizada para la protección de ecosistemas y para el consumo humano, así que vamos bien ahí. La otra buena noticia, ya la dijo la PAME, en este año fue que se aprobara la reforma del Código de Agua, todavía no completa, todavía no se promulga, pero está bien encaminada. En el Congreso creo que también hubo un par de cosas interesantes a propósito de la discusión de la ley de delitos ambientales en materia de aguas, que se aprobó de manera unánime en la Cámara de Diputados y ahora se está discutiendo en el Senado, y que podría tener también una aprobación relativamente expedita en el Senado, porque hay acuerdo en que la usurpación de aguas, la extracción ilegal, etcétera, son materias que debieran ser penadas de manera más fuerte. Pero también hay cosas negativas en materia legislativa. Se está negociando todavía que se extienda una ley que le da subsidios a ciertas obras de riego que son obras grises, generalmente embalses, que no son una buena solución para la crisis hídrica actual, porque responde a una lógica muy distinta de la que estamos viviendo en este momento. O sea, esta lógica de los embalses respondía a una visión, primero responde a una visión del mundo que es más gris, ¿no? O sea, con más cemento, pero además respondía a una climatología distinta, donde llovía más, entonces había algo que embalsar. Hoy día no hay algo que embalsar, y esos embalses, de hecho, algunos incluso se han parado la construcción precisamente porque no hay agua que embalsar. Lo que hay que hacer es recuperar los ciclos hídricos, y entonces esa plata que el Estado pareciera querer seguir gastando en construir embalses, más bien debería gastarse en recuperar bosques, en recuperar humedales, en recuperar ciclos hídricos. Esa es una parte negativa, digámoslo así. Y la otra parte negativa, creo yo, es seguir, o sea, sabiendo que la gestión de las aguas es una gestión que está radicada en muchos organismos distintos y en muchos ministerios incluso distintos. Medio ambiente, por ejemplo, tiene muy poco que decir en todo esto, más bien agricultura y obras públicas los que están más encima. Sabiendo que esa gestión institucional no es adecuada, y ya lo han dicho, no sé, el Banco Mundial desde el año 2012, en Chile más o menos todos los actores lo saben, de todas maneras no se ha logrado hacer una modificación. Y lo que presentó el gobierno este año fue un proyecto de subsecretaría de recursos hídricos en el Ministerio de Obras Públicas, que además no hace conversar realmente los problemas de la agricultura, la industria, el derecho humano al agua, la protección del ecosistema. Entonces, ese proyecto de ley, ya esto lo escuché de la voz de la gente que escribió el proyecto de ley, no es un buen proyecto de ley, pero era una manera de iniciar la discusión, porque ha sido tan difícil iniciar esta discusión que decidieron presentar algo, para que empiecen a conversar. Y sin embargo, ese algo, claro, no es suficiente, y yo espero en el próximo gobierno que se presente algo mejor, pero no va a depender solamente de medio ambiente. Y ahí hay un punto complicado. Como el agua, nosotros, ambientalistas, siempre la tenemos entre nuestros desafíos, pero en términos como de la estructura estatal, no está aquí, está en obras públicas y en agricultura. Eso hay que moverlo de alguna manera. Yo creo que ahí hay otro desafío más.
Y ahora hay otro tema también, porque yo pienso, claro, hablamos de que está empezando el diálogo del Código de Aguas, de la reforma, de la Constitución y todo, pero todo eso igual son procesos súper largos. Entonces, ¿qué pasa en el corto plazo? O sea, ¿qué hacemos hoy día? ¿Qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos en el 2022? Es una O pregunta. sea, la reforma al Código de Agua es 2022. O sea, la podrías empezar a implementar, no tiene reglamentos, por ejemplo, no requieres de Ya. hacer reglamentos para que se pueda implementar. La ley es clarísima lo que tiene para hacer, entonces la verdad es que creo que es una muy buena herramienta como para empezar a decir 2022 se pueden empezar a implementar derecho humano al agua. O sea, de hecho hay un Ya. artículo que el presidente tiene la facultad para poder otorgar aquello. Entonces, yo diría que es como lo más inmediato, digamos, y diferente a lo que se ha hecho con las herramientas actuales que tenemos. Pero además dejar de entregar derechos de agua, Bárbara. O sea, tiene que haber una moratoria, especialmente a los derechos de agua subterránea. No tenemos estudios que permitan identificar de manera clara cuánta agua hay. No sabemos las condiciones jurídicas, la distribución, porque es un entramado legal, además imposible. ¿Quiénes son los dueños del agua? Eso no se sabe hoy en día. En términos reales, no se sabe. Hay derechos de agua que están sobreotorgados, es decir, existe la paradoja, es que con la Constitución actual existen derechos de agua sobre cosas que no existen. Existen derechos propietarios sobre cosas que no existen. Esto es el equivalente jurídico a tener un título de propiedad de un unicornio. Y hoy eso, ¿no? Que es el castillo sobre el cual está pensada, el castillo en las nubes, sobre el cual está pensada toda la propiedad hídrica, la verdad es demencial, es como el chiste donde va el orangután manejando el avión, ¿no? La lógica sobre la cual está pensado el régimen jurídico de las aguas es en sí mismo una falacia, por incompletitud. Y por lo tanto, hoy día lo razonable sería literalmente dar una señal muy clara y dejar de otorgar derechos de agua. Punto. A la espera de que además se reforme el régimen jurídico desde la Constitución hacia abajo. Y permíteme ser enfático en este punto. Lo que se está otorgando hoy día son fichas de un póker que vamos a tener que resolver posteriormente. No hay agua. No hay materia sobre la cual hacer carne aquí el derecho jurídico. Hay una desconexión absoluta entre las dos cosas. Eso es peligrosísimo. Próximo tema, minería. Ganas No. de ver. Que no se haga dominga, po. Eso, o sea, como por ponerlo en un caso específico. No, a ver, en materia minera, yo creo que si queremos tratar de levantar algún tipo de buena noticia como explotar al máximo la posibilidad de una buena noticia, digamos que las mineras están tratando de ser desaladoras y no seguir usando el agua dulce ya que existente, la poca agua dulce que queda, digamos. Ok, digamos que eso es buena noticia, mientras sean pocas desaladoras y tengan buen estándar, así que tampoco es tan fácil decir que es buena noticia. Digamos que es una buena noticia que Chile le ha dicho de muchas maneras muy claras no dominga, incluyendo al propio próximo presidente que ya lo dijo en su discurso. ¿Qué más podríamos decir de minería? Yo quisiera agregar un detalle, si me permite, don Ezio, Por favor. y es que lo compete a usted directamente, ¿no? Yo creo que hay una noticia que, por lo menos para tener presente, ¿no? Esta conciliación a la que ha invitado la Corte Suprema. El ministro el otro día dio expresas señales de estar al corriente de lo que Dominga no está viendo el caso, la Corte Suprema de la Casación. El ministro fue enfático, lo que dijo es: Dominga está en un proceso de conciliación. Y aunque es el ministro de los descuentos, es básicamente la persona que estaba ahí y dejaron a cargo en el último rato de este gobierno, no es así como, wow, este tipo se la... No, es el ministro que está, ¿no? Ha dicho que el proceso está en conciliación. Entonces, aquí hay que tener mucho ojo, porque la minería goza, por así decirlo, de una especie como de halo de prestación universal sobre el país. Es como hablar mal de la minería sería como sacarle la madre a Chile, ¿no? Es una cosa muy loca esta, ¿no? Incluso el propio presidente electo ha hablado de algo así como la minería verde, inventos que uno hace como un poco para tratar de compatibilizar esta cosa de que la minería tiene que ser parte del día a día. La realidad del asunto
es que son justamente esas prebendas las que permiten que la Corte Suprema esté en un proceso de conciliación que es lo más sui generis que hay. Primero, porque literalmente hace completamente irrelevante, vuelve a un rol accesorio el Ministerio de Medio Ambiente, si es que efectivamente hubiese una conciliación. Pero además la conciliación es sobre qué. Entonces, hay que estar muy atento con Dominga, ¿no? Porque una cosa son los santos en la corte, o en este caso en el sillón presidencial, pero otra cosa muy distinta es cuando justamente esta especie de efecto de halo que tiene de legitimidad hace que incluso los grandes poderes de la Corte Suprema estén disponibles para tratar de salvar por el bien de Chile un proyecto nefasto, ilegal y obsoleto como es Dominga. Hay que tener mucho ojo con lo que está pasando ahí, muchísimo. Y esto es minería, esto no pasa con la salmonicultura, una tontería como esta no pasa, ¿no? Hay que tener mucho ojo con lo que estamos viendo. Pame, ¿quisieras profundizar en alguna de las cosas que dijo Matías y eso? O sea, más que Dominga, centrarme en lo que es minería general. O sea, acá tenemos que ver, a mí lo que me preocupa son dos cosas. Uno, el tema litio, nuevos contratos, o sea, la licitación del litio, creo que es un tema que hay que estar observando. No me extrañaría, todas las cosas ocurren en verano cuando la gente se va de vacaciones. Entonces, en el fondo no me extrañaría nada que la licitación, ¿cierto? De repente tengamos que, oh, se amarró esto y en el fondo es un problema en el futuro. Y ya hoy día Mazzucato planteó algo sobre los problemas que tiene el litio en Chile. Entonces, yo creo que la economista, ¿cierto? Que es renombrada, que esto ya sale por afuera. En el fondo ya hay un cuestionamiento al tema de la minería del litio. Y por otro lado, tenemos que, en general, el Parlamento y todas las coaliciones políticas, digamos, de centro-izquierda, están como persiguiendo el tema del royalty. Y yo sigo insistiendo que perseguir el royalty es un error, porque acá lo que debiéramos estar haciendo es conversando de qué minería, cuánta minería y cómo se va a hacer esa minería. Y la política 2050 que sacó el gobierno actual, ¿cierto? Lo único que plantea y pretende, ¿cierto?, es aumentar la frontera de extracción de minerales, ¿cierto?, al 2030 en 7 millones de toneladas y al 2050 en 9 millones de toneladas, que es una locura. Porque en el fondo agua no tienes y tenemos que ver cuál es la capacidad de carga, ¿cierto?, de los distintos proyectos. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí está un problema. Y otro problema hacia el futuro, que es el segundo que voy a mencionar, es que en general el gran pecado de los gobiernos progresistas ha sido pagar eh, políticas públicas focalizadas, ¿cierto?, con minería, con extractivismo. Entonces, yo espero que el gobierno que venga, ¿cierto?, se desapegue de esa política porque finalmente es lo que no ha traído progreso. O sea, tú tienes una mejora en la calidad de vida a ciertas capas sociales, pero esto no dispara el desarrollo, ni el progreso, ni nada de estos afanes que queremos superar en el fondo. Entonces, yo creo que ahí está este debate que yo espero que por último demos el debate, abramos este debate de cuestionar la minería que se está haciendo actualmente, porque si no, lo que vamos a ver es que se van a seguir aprobando proyectos como el de Vizcachita, ¿cierto? Que se aprobaron las prospecciones y vas a irrumpir en un valle donde hay una capacidad económica, ¿cierto? Que hay una cultura y eso la minería lo rompe. Entonces yo creo que no podemos ser oídos sordos con la pérdida que produce la minería también en los distintos territorios en los cuales va a empezar a entrar, porque acá van a haber nuevos proyectos mineros. Esa es la apuesta en el fondo. Y la tentación de tener dinero fácil y rápido, porque la minería produce rentismo, ¿cierto? Sea esa tentación para pagar, obviamente, todo lo que ha ocurrido con el COVID, políticas sociales, que yo creo que acá hay que sí o sí apuntar a una reactivación económica verde de verdad, y no solamente el recambio tecnológico que la minería ofrece como una promesa, ¿cierto? Este recambio tecnológico de renovables, donde Chile supuestamente es la meca de los minerales para el mundo, y que en el fondo ni siquiera conversan con el que si tenemos agua o no tenemos agua, o si tenemos yacimiento, que la calidad de la ley del mineral de Chile es pésima, es muy mala. Entonces yo creo que hay que empezar a desvestirse, sacarse esos ropajes de que Chile es un país minero, como que si no hubiera un mañana, porque es lo único que sabemos hacer. Y de verdad que yo creo que podemos hacer hartas cosas más, y que ojalá que eso se dé ese debate por lo menos. Algo que mencionó Matías por ahí fue la salmonicultura, que obviamente es uno de los temas también que vamos a tener que repasar hoy día, es imposible evitarlo. ¿Qué nota le ponemos? ¿Creen que este año hubo algún avance? Si es que lo hay, ¿es solo cosmético? ¿Qué opinan? ¿Voy yo? Matías, Matías.
No, don Ezio, usted. Pero Dios mío, ya íbamos a empezar. Ya. Yo partí la primera. Pase usted, después de usted. Después de usted, no, tú sigues. Claro, exacto. Corta tú. Eh, pucha, la salmonicultura, algún avance, ni siquiera se me ocurre estirando mucho el elástico como hicimos antes, un avance. Siguen haciendo proyectos salmoneros en áreas protegidas, no han habido cambios normativos que son súper necesarios para evitar eso, sigue habiendo una expansión de la industria que es altamente contaminante, que no tiene estándares adecuados para funcionar en los mares de Chile. Yo creo que la salmonicultura es una industria que sí o sí tiene que dejar de expandirse. O sea, si me preguntan a mí entre las industrias que primordialmente deberían dejar de expandirse, la salmonicultura es una de ellas. Y de hecho todo lo contrario, tiene que reducirse a aquellos espacios donde pueda hacerse sin impacto tan dañinos como los que está teniendo hoy en día. No es solo la destrucción del suelo marino a propósito de las fecas, los alimentos y los medicamentos que usan los salmones, sino que también es el daño que producen los escapes de salmones, que generan daños a la biodiversidad que, bueno, han sido bastante documentados en Chile precisamente porque son muchísimos los escapes de salmones. Producen además una disrupción en los territorios, en los maritorios de los pueblos indígenas del sur de Chile, que básicamente viven de esos mares, no solo los pueblos indígenas, también del resto de los pueblos que viven en esos lugares. Tienen además un impacto negativo en términos de la producción a propósito del consumo que tienen los salmones de otros peces, porque recordemos que los salmones comen otros peces que la pesca industrial está pescando de manera bastante masiva, y por tanto hay muchas pesquerías en Chile que están teniendo problemas de sustentabilidad, y parte de esa pesca es para que la coman los salmones, para que luego de que la coman los salmones defequen, maten el suelo marino y ese salmón lo vendamos más caro y menos sano, ya sea en Chile o en el extranjero. Hay un círculo bastante poco sustentable en la producción del salmón que no hemos logrado frenar. Yo creo que ahí hay que poner un freno. Los hermanos argentinos pusieron el freno antes de que fuera necesario ver el desastre. Nosotros ya vimos el desastre, por lo menos actuemos en consecuencia de eso. ¿Podríamos hablar Sí, entonces de un retroceso incluso este año en relación a la salmonicultura, Matías y Pame? Mira, en mi caso, yo más que meterme como propiamente en la salmonicultura, que me parece horrorosa cómo se desarrolla, y que hay algunas organizaciones que tratan de blanquear aquello, sí mencionar que el tema del SBAP sigue siendo la deuda. El Servicio de Biodiversidad lamentablemente se tuvo el retraso, ¿cierto?, en la Comisión de Agricultura, que es muy fanática de CONAF, entonces tenemos ahí que está entrampado, y a mí lo que en el caso de los parques marinos, ¿cierto?, y las distintas áreas de protección, el hecho de que se homologuen, ¿cierto?, a parque nacional, muchas de ellas, o sea, los parques marinos van a ser parques nacionales, se homologan a ese nivel de protección. La verdad es que sería un total avance para elevar el rango de protección de las reservas marinas, etcétera. Entonces, yo creo que ahí, por lo menos desde esa lógica, el SBAP evitaría que estos elementos que vemos a diario, que es una pesca y otras instituciones, la dispersión de instituciones que existen y que aprueban que la salmonicultura esté en áreas protegidas, me da la impresión de que se vería subsanado con el servicio. Por lo tanto, seguir esperando por esto es un retroceso total. Profesor Matías. Yo tengo una visión bastante más esperanzadora. A propósito de la asquerosidad que es la salmonicultura en Chile, yo supongo que nadie que siga la Vega Sur come salmón, porque sería tan consistente como comerse la bolsa de los Fonsi, ¿no? Como una cosa espantosa, digamos. No toquen los Fonsi, porque esos son buenos. No, ni La siquiera, bolsa, no los Fonsi, el paquete. Sí, Ya. sí, no, pero todo en la licuadora, más o menos eso es la salmonicultura. Como decía alguna vez, esto me lo explicó el mismo Douglas, ¿no? Que lo más saludable del salmón es el envase, ¿no?, en el que viene Douglas Tompkins. La realidad es que
seguimos con gobiernos cómplices que siguen haciendo todo lo posible por doblar las leyes para permitir que siga habiendo salmonicultura. La realidad es esa, o sea, salmonicultura tenemos porque tenemos gobernantes miserables. Esa es la realidad del asunto, ¿no? ¿Por qué? Voy a dar un par de ejemplos. La lucha de los pueblos originarios que hemos llevado, además, con el apoyo de FIMA y varias organizaciones más en red, ¿no? En tratar de prestarle soporte al pueblo Yagán, al pueblo Cahuéscar, levantando un poquito esta situación, hace muchas veces que autoridades mediocres, de medio pelo, sin mucha información y, por supuesto, complacientes con el dinero, desestimen las solicitudes de los pueblos originarios. Sin embargo, estas cosas cada vez más se han hecho más conocidas. Todos los estudios vienen demostrando que en la opinión pública la salmonicultura está decayendo y ya no es como hace 5 o 6 años atrás, antes del problema en Chiloé. ¿Se acuerdan? Comer salmón era consumir omega 3, un plato rico, accesible, un producto de élite. Hoy día sabemos que en realidad lo que estamos comiendo es más o menos un pescado teñido con alilina, que vive en un río de caca, que está además sobreviviendo a las prácticas carnívoras de sus otras especies, que requiere una enorme cantidad de proteína, que tiene récord de escapes de salmones, que tiene récord además de accidentes laborales. Es la industria que más violaciones ambientales produce, que operan en condiciones espantosas y que además son estrechamente responsables de los problemas de mortalidad masiva en el sur del país y de aumento de la toxicidad. Es decir, básicamente es el equivalente a comer un producto cultivado en la taza de un baño de Servicentro. Por lo tanto, la realidad es que le hemos venido bajando el pelo al producto, ¿no? Se ríe eso, pero la verdad lo hemos discutido varias veces. Ese salmón que era como un pavo que te dejaba la piel tersa, ya desapareció de la idea, ¿no? Lo que hay hoy día es un pescado teñido con alilina y es mucho más valioso, ¿no?, comer productos locales. Y la gente lo está empezando a entender. Y el volarle de un plumazo nos ha costado mucho esfuerzo, porque como decía Pame, hay mucha organización que quiere hacer sustentable esta hueá. Y eso no es posible en Chile. Lo que se puede hacer sustentable es la acuicultura, pero no la importación. Es como decir, queremos hacer el cultivo de rinoceronte salvaje en la Patagonia sustentable. No, compañero, los rinocerontes son de otro lado del mundo, ¿no? Los salmones no son de acá. Lo que podemos cultivar acá es otro tipo de cosas. Se puede hacer aquí con acuicultura y estaría re bueno, porque además los pescadores se beneficiarían de esos proyectos en vez de que se lleve la plata una corporación noruega, por ejemplo, ¿no? Que no respeta los mismos derechos laborales y acá y allá. Entonces empezamos con una discusión que es harto más política. La realidad es que la primera buena noticia es que el salmón ya no goza del mismo nivel de legitimidad que tenía antaño, ¿no? Ya sabemos que la piel no te va a quedar más fluorescente por esto. Primero. Y segundo, hemos visto un despertar del aprendizaje comunitario. Es decir, hay más disposición de los territorios de decirle que no a la salmonicultura, incluso en zonas aisladas. Y yo me atrevería a decir que hoy día, si contáramos la historia del pueblo Yagán y la historia del pueblo Cahuéscar, veríamos que lo que está ahí es una lucha que no lleva 100 años, ni 30, lleva cientos de años, justamente por defender esos territorios. Entonces, sin idealizar, pero lo que está pasando allá es una lucha épica por la protección de ecosistemas que son sostén de las ballenas, de especies endémicas únicas, de uno de los pocos mares que tenemos en el planeta en donde no hay ni plásticos, ni basura, ni tóxicos. Por lo tanto, proteger ese Amazonas que tenemos en la Patagonia debe ser un deber de los ambientalistas, de la población que en este momento nos está escuchando. Es una invitación que les queremos hacer porque vamos a empezar a trabajar más fuerte en eso. Hemos venido hace 6 años trabajando, pero desde ya, si nos están escuchando los amigos salmoneros, vayan a contratar una mejor agencia de comunicaciones, porque como lo están haciendo, les vamos a pasar por encima. Ahí la cuña, para el recuerdo, mañana la subimos a todos lados. Por favor, para que le avisemos. Las últimas veces lo hemos pillado babeando. Han estado haciendo tonterías, como estos genios que nos pidieron una vez que dejáramos de usar su empresa, porque ellos no usaban antibióticos y eran súper sustentables. Ahí están pagando la multa del Consejo de Defensa del Estado. Así nos fuimos, ¿no? Entonces, la realidad es, lo que les sugerimos es que en vez de mandarle cartas al gobierno electo, que es lo que hicieron a través de Salmon Expert, diciéndoles que lo que quieren son mejor regulación para que la industria sea más sustentable, lo que nosotros les vamos a pedir es que agarren sus jaulitas y las saquen del Parque Nacional Cahuéscar, solitos, por las buenas, ¿no? Esta es la pedida, porque lo van a tener que hacer, y hay 2 posibilidades, por la buena o por la otra. Y yo creo que un llamadito a los amigos de Dominga a ver cuánta plata ganaron en esta última pasada,
les va a dar una idea más o menos de cuánto es el costo que van a estar asumiendo. Entonces, en el mejor de los tonos más amigables del mundo, sobre todo considerando que el presidente electo es de Magallanes, yo les sugeriría agarrar la jaulita y sacarla, mientras puedan. Queridos, tenemos hartos temas, pero lamentablemente el tiempo es poco. Uno de esos temas que me parece muy importante, que siento que este año ha sido bastante negro en eso, no es algo nuevo, ¿no? Pero ha sido un muy mal año, tiene que ver con los defensores ambientales en Chile. Me gustaría saber cuál es su opinión, me gustaría saber si creen entonces que firmando Escazú esto ya se acaba este problema. Me gustaría saber su balance, qué hay detrás de lo que ha sucedido este año con los defensores ambientales. El que quiera tiene la palabra. Pame, tú no has partido, eres la mujer del grupo, así que tienes la palabra. Mira, la verdad es que esto es una noticia que permanentemente se está repitiendo. O sea, vimos este año desde febrero lo que pasó con Verónica Vilches, ¿cierto? Lo que ocurre con los distintos defensores ambientales en las distintas partes donde hay conflictividad ambiental. Con respecto a Escazú, yo creo que no es una varita mágica, sino que es un trabajo que hay que comenzar a hacer. A mí me da la impresión de que esto probablemente vamos a ver un incremento, ¿cierto?, en las amenazas a los defensores ambientales, si es que las empresas o las inversiones, ¿cierto?, insisten con los malos proyectos porque la gente está persistiendo en los distintos territorios. Este es un tema que no es menor porque así como vimos la hidroeléctrica Rucalhue, hemos visto otros conflictos donde se les amenaza. Hubo un estudiante de la Universidad de Chile que de hecho su profesora me contactó en su momento que ocurrió esto, que lo amenazaron, ¿cierto?, en Choapa. Ahí nosotros como ONG salimos a dar un espaldarazo de visibilizar estos temas porque lo que yo creo que ese es el consejo que lamentablemente vamos a tener que siempre estar visibilizando lo que está ocurriendo, porque lo que queda en la sensación, ¿cierto?, en las personas es que esto no ocurre, que pareciera que en Chile no ocurre lo que ocurre. Claro, obviamente es mucho más dramático como ocurre en Brasil, en Bolivia, en Colombia, que es como bien cruel y aparecen dirigentes asesinados, pero acá también han habido casos que dejan este manto de invulnerabilidad, ¿cierto?, en la cual se encuentran los distintos defensores y defensoras ambientales. Entonces, efectivamente, Escazú no lo va a solucionar de un día para otro, pero sí tengo la esperanza, ¿cierto?, de que el nuevo gobierno que asuma, ¿cierto?, que asume, va a adherir a Escazú, ¿cierto?, y elevar el estándar para que se entreguen las herramientas necesarias, ¿cierto?, para dar mayor protección a los defensores ambientales, porque hoy en día lo que ocurre es que tú vas como cualquier persona que te hace una amenaza y la protección es mínima. Y en ese sentido, acá la situación es distinta porque obviamente las empresas se lavan las manos, pero hay gente que está detrás y que ocurre en estas situaciones. O sea, yo he conocido varios casos y no es menor. Y también el tema de la violencia en las redes sociales que ocurre con la gente que trabaja en estos temas. Entonces, yo creo que acá, como te digo, la esperanza para mí está en el gobierno que asume, en que se van a entregar esta herramienta y que además se van a aprobar supuestamente mejores proyectos. O sea, debiera elevarse el estándar. Porque hoy día, como está el SEIA, perfectamente el director del SEIA puede sacar proyectos mal elaborados o mal hechos, ¿cierto?, o que no corresponden donde se están emplazando, donde no hay consulta indígena, etcétera, los puede sacar para afuera con las facultades que tiene hoy en día. Entonces, yo espero que no exista esta lógica de aprobar proyectos porque se requiere solamente más inversión, ocupando no la técnica, sino que yéndote a lo político, de que se apruebe rápido para pasar por encima con estas temáticas. Gracias, Pame. Ezio. A ver, yo tengo la impresión de que ha subido. Es el hecho. Sí, ese fallo, somos nosotros, soy yo. Justo, Nos quedamos así como a congelados. le sucedió lo mismo. Como que va a empezar se prepara y... Pero no es la señal, a eso esto le pasa, ¿eh? Uno a veces está hablando con Ezio y queda así, como una... Oye, deberíamos hacer un sticker de Ezio en esta posición.
En tribunales, Sácale pantallazo, vos. eso está legal. Oh, pero callado. Vamos a esperar. Yo creo que era mucho más Dale, interesante, Matías, comenta tú. mucho más Dale. interesante que lo que podría haber dicho el doctor en Derecho en esto que lo que voy a decir yo. Yo creo que este fue el año con más agresiones a defensores ambientales de la historia. Y creo que la situación no va a mejorar, justamente porque lo que va a cambiar en la Constitución, evidentemente, es un mayor cuidado del medio ambiente. Yo creo que Escazú va a estar firmado. Asumo que no hay dificultad en eso. Lo vamos a firmar prontito. Sin embargo, las formas de agresión que hoy día están sufriendo los defensores ambientales pasa por cuestiones bastante más pedestres. Pasa porque le quiten el saludo en los territorios, pasa porque la gente valore la lucha, pero las condiciones de abandono en las cuales están muchos de esos territorios hacen que no haya más alternativa que morir piola. Y ese abandono, esa soledad, tiene un costo a nivel personal, especialmente en las mujeres, altísimo, porque son además personas que, permítanme decirlo, en la experiencia que fue para mí aprender sobre este tema este año, son además mujeres que se apoyan entre ellas, pero que vienen de territorios con niveles de machismo y de prácticas tradicionales, patriarcales, espantosas. Y por lo tanto, el movimiento, particularmente el movimiento de lucha por el agua, es un movimiento liderado por mujeres. Todas las encuestas, además, las mujeres están punteando mucho más alto. Son las mujeres las que eligieron presidente. Por lo tanto, el surgimiento del movimiento feminista como algo que desafía el status quo actual en sus dimensiones de cuidados, en sus dimensiones de solidaridad, no quiero idealizar, pero en sus dimensiones medioambientales, es algo que viene a romper con estructuras que están mucho más distribuidas que incluso los propios derechos de agua, que están más engarzadas en la forma en la que pensamos. Por eso, para no alargarme, yo creo que hay algo súper interesante, que es el documental que hizo Poetastro, y con el cual tuvimos la oportunidad de colaborar, que es Secas, la versión 6 años después de la lucha de las mujeres por el agua, que van a ser 3 documentales. Está disponible, si ustedes buscan secas.film, está disponible, entiendo, Chamila ya lo debe haber subido, el documental que se hizo con la lucha femenina por el agua, ¿no? Está Pundaca por un lado, ¿no? Que como famoso y ya, listo, autoridad. Pero en los territorios, la violencia que sufren a través de la compra de espacios publicitarios en radios comunitarias, por ejemplo, en donde se trata a las defensoras del agua de personas nefastas que están dejando sin empleo al territorio, ¿no? Esas formas de agresión sutil, pero que permiten luego el abandono, que permiten que las policías de investigaciones o que los propios carabineros digan, no, lo que pasa a Verónica, ¿no? Te lo buscaste. Esto es parte de tu trabajo. Esa normalización de la violencia es lo mismo que una mujer cuando va y la violaron y dice, está con minifalda, es culpa tuya, ¿no? Esa normalización es muy terrible y es muy importante, por lo mismo, repensar también la propia violencia y cómo la hemos internalizado dentro de los propios movimientos, que es justamente la reflexión que debiéramos hacer, el no normalizar esa violencia que ocurre todos los días, que vemos todos los días, ¿no? Entonces, esa reflexión sobre la violencia es súper importante tenerla presente, especialmente porque lo que va a cambiar en la Constitución, para terminar esa idea que la dejé en el aire, lo que va a cambiar justamente son las condiciones que nos van a permitir defendernos. No va a evitar el conflicto, lo va a amplificar. Y por lo tanto, defendernos entre nosotros, dejar de querer la polerita con la cara del defensor ambiental agredido, ¿no? Dejar de transformarlo en un objeto como de lucha heroica, de martirización en el discurso, también es fundamental en nosotros, ¿no? Si a mí me llegase a pasar algo, yo lo último que quiero es que vendan poleras con mi cara. Yo personalmente. Lo que querría es que no nos pase nada, que nos podamos cuidar, que haya rotación de las vocerías comunitarias, que nos protejamos y que cuando le pase algo a alguno de nosotros salgamos todos a defender. No a construir estatuas, porque de estatuas está lleno el medio ambiente, ¿no? Sin duda que sí. Eso, ahora sí, te quedaste pegado en el pensador. Se sobrecalentó el teléfono. Oye, sí, voy a pedirle al tiro Enriquito Pascuero post navideño que el próximo año hagamos este programa que no por los celulares, por favor. He tenido muchos problemas. No me llevo bien con mi celular. Sí, lo sé. ¿Ah? Ya, tú lo pediste desde el principio. Vamos a hacer la gestión. Gracias.
A ver, no escuché todo lo que dijo Matías, pero lo último me pareció muy interesante. Voy a tratar de construir desde la línea de la reflexión sobre la violencia, porque yo creo que lo que ha sucedido este año en particular, por los últimos par de años, y el crecimiento de la violencia en contra de los defensores y las defensoras ambientales, tiene relación con la crispación general que existe. Estamos en un ambiente más violento que hace 3 años atrás. Y estamos en un ambiente más violento porque creo yo, entre muchos otros factores, pero factores detonantes me parece que tiene que ver con que las tensiones sociales no se resuelvan, sino que se mantengan. Por supuesto, el proceso constituyente es el gran espacio donde se van a resolver muchas de esas tensiones, pero no de forma inmediata, sino que con un proceso que va a durar, no sé, desde que tengamos la nueva constitución, 5 o 6 años en bajar las tensiones y 10, 20 años en implementarse realmente. Entonces, no podemos confiarnos de eso de ninguna manera. Tampoco en Escazú. El gobierno que va a entrar va a adherir a Escazú y espero yo que el Congreso lo ratifique, pero eso va a significar una mejora pequeña en términos, o digamos, un comienzo de una mejora, no mucho más que eso. La mejora real pasa por, además de bajar la violencia en general, cuestión que requiere de un montón de factores, en materia de los defensores y defensoras ambientales en particular, con que existan protocolos de las policías para protegerlos, con que existan protocolos del Ministerio Público para protegerlos, que hoy día no están. No solo no están, sino que como esto, lo que voy a decir es una cuestión que yo encuentro que es impresentable, pero como que lo tenemos súper internalizado. Las policías en Chile tienden a ser mucho más protectoras de posiciones de personas en ciertas posiciones sociales que de otras. Entre aquellas que no son protegidas generalmente están las personas que ejercen como defensores o defensoras ambientales, porque son vistas en un pensamiento que está muy arraigado en las policías a propósito de un sistema de formación que tiene vejos autoritarios muy fuertes, son vistas como personas problemáticas, y a las personas problemáticas no se les protege. Esto, bueno, es terrible. Está en muchos otros espacios de nuestra vida. Es como, no sé, los profesores o los inspectores del colegio, cuando existía un problema entre alguien que era catalogado como problemático y otro que no, entonces el problemático era el culpable, ¿no? No es porque yo haya estado en esa posición 250.000 veces, sino que porque en general sucedía así. Entonces tenemos esa como problema, ese sesgo en contra de quienes debería el sistema efectivamente proteger. Pero también, y esto es lo último, pero también, y no puede ser que la defensa de la naturaleza y de los bienes comunes y de las comunidades dependa de tan pocas personas, o sea, dependa de la voluntad solamente de algunos y algunas que se ponen como escudos frente a la destrucción de sus territorios, etcétera. Sino que, a mi juicio, debería existir algún tipo de red más consolidada, que no solamente provenga de la solidaridad entre quienes defendemos la naturaleza, sino que también provenga de un esfuerzo estatal por generar esas redes. Y ahí, todo lo que tenga que ver con traspasar poder desde la centralidad hacia los territorios va a ayudar muchísimo, porque eso va a poner a las autoridades locales también en la línea de la protección y no en la línea de la ejecución de los mandatos centralistas. Esos son al menos 3 áreas en las que yo veo que podría haber mejora prontamente para efectos de la protección de defensores y defensoras. Súper interesante. Chiquillos, vamos a la sección de respuesta corta. ¿Están preparados? No. Prepárense. No. Prepárense. Premios, pasamos a los premios. Premio a la peor industria del año. Del año. Yo creo que ¿puedo nominar a uno? A Coca-Cola. Yo quiero nominar a Coca-Cola. Fundamentalmente porque se ha pasado el año entero diciendo que son más sustentables y porque las investigaciones globales demostraron que las industrias petroleras y las industrias de plásticos de un solo uso, particularmente, poca gente sabe que 1 de cada 4 envases plásticos en el mundo lo produjo Coca-Cola. Por tanto, si Coca-Cola
deja de producir envase, mañana desaparece una de cada 4 botellas, ¿no? Entonces, yo personalmente quisiera entregarle a Coca-Cola el premio este año. Amén. Habiendo competencia, Fuerte. mérito hay, sí. Sí, po. Fruna. Ah. No, yo, Barrick, de nuevo, en el sentido de que insiste en revivir, y a cada rato estamos viendo noticias, este año las vimos también, en insistir en Pascualama. Y obviamente el proyecto puede ser otro proyecto, se podrá llamar de otra manera, pero la idea siempre está como esa tentación de revitalizarlo. Y por lo tanto está esa amenaza porque obviamente el terreno no ha cambiado, sigue siendo el mismo y ahí hay algo que quieren explotar. Entonces, en ese sentido, para mí son mis nominados así como a peor industria, porque además no solamente lo dejan la crema acá, sino que la dejan en todas partes donde están. Ezio. Yo me voy a ir con un clásico, ganador por 8ª vez del premio, probablemente, Alto Maipo, que es una empresa que estuvo espiando a los defensores y defensoras ambientales, estuvo espiando a sus trabajadores, eso es lo que se supo hace poco a propósito de unas filtraciones, que además, bueno, construyó un proyecto que pone en riesgo el agua de la región metropolitana, que le pone grandes impactos ambientales a los glaciares en la zona del Cajón del Maipo, que impacta el Cajón del Maipo, y por último, se declaró en quiebra en Estados Unidos porque varios años después de que los ambientalistas y las ambientalistas les dijeron que no iba a haber agua por el cambio climático, descubrieron que no hay agua por el cambio climático y entonces no tienen agua suficiente para operar sus turbinas, y ese proyecto que se supone que era de 500 megawatts para generar esa cuanta energía para que todos fuéramos más felices y el Estadio Nacional no se apagara nunca, ahora resulta que va a ser un proyecto que, si es que funciona alguna vez, va a generar mucha menos energía después de haber generado mucho impacto ambiental. Así que mi premio va para ellos. Ya. Sí, y además que en sus redes, poca gente lo sabe, además hicieron una operación de cambio de imagen maravillosa, ahora se llaman algo así como antes, ¿no? Pero son los mismos delincuentes, ¿no? Son los mismos, sí. Ya, personaje o institución medioambiental del año. Esto vamos en positivo. ¿Alguna institución que hayan admirado, que haya hecho una buena pega? ¿Una persona que haya hecho una buena pega? Tienen 3 segundos. O sea, 3 segundos, quiero decir. Difícil, ¿eh? ¿Podemos ir en este orden o lanza el que quiera? No, yo puedo mencionar, creo que Max Bello tiene una mención honrosa, creo que con todo el tema de los mares y los océanos, lo que se consiguió en la COP, ¿cierto? Este corredor de áreas protegidas, creo que es una labor sumamente importante porque como en general se desconoce que lo azul, ¿cierto? Es tan importante como lo verde. Por lo tanto, creo que el tema océano, si bien yo no es mi tema específicamente, creo que tiene una gran labor en la promoción, ¿cierto?, de que estas cuestiones ocurran. Por lo tanto, y es alguien que además nunca está tan públicamente en la palestra, sino que lo hace desde su propio como rollo, por decirlo así. Entonces, es como bien humilde en ese sentido, así que yo ahí creo que él hago esa mención a Max. Perfecto. Ezio, Matías. Ezio. Eso. Yo voy a nombrar a Julieta Martínez, de Tremendas, porque, bueno, ha salido, o sea, no es muy novedosa mi nombramiento, porque a Julieta se le ha reconocido mucho. Yo tuve la suerte de conocerla este año y de entender mejor lo que ella está intentando hacer con Tremendas, y me pareció realmente brillante la mezcla temática, la manera de presentarlo y su capacidad de conectarse con las personas, y sobre todo con las personas más jóvenes, pero en general de conectarse con las personas, me pareció muy, muy inspirador de su trabajo, así que valga para su pared llena de premios una nueva mención. Excelente. Matías. Yo creo que uno podría fácilmente mencionar a Cristina Dorador, ¿no? O a todas las personas que están en la temática medioambiental, a las mujeres de Moatima, a tantas personas. Ya, pero no seas pillo, pues, uno no. Sí, por eso, yo quiero mencionar a la Susana Buchan, no sé cómo se pronuncia. Fundamentalmente porque creo que ha sido la cara visible del mundo científico haciéndole un tapaboca a el Servicio de Evaluación Ambiental y su incompetencia, ¿no?
Estamos hablando de alguien que descubrió el dialecto de las ballenas, que literalmente las reconoce cuando sale a navegar. O sea, es nuestra experta en chimpancés, por así decirlo, ¿no? Es lo más parecido que tenemos en términos concretos. Es una persona que en su vida personal además ha pasado por episodios muy difíciles y no le tiene miedo de enfrentar al poder desde la ciencia, sabiendo además que muchas veces el mundo científico se conforma con un container y un microscopio. Entonces, la realidad, no quiero con esto descalificar a nadie, pero seamos concretos, ¿no? Las ofertas ahí de Dominga de usted hágame un mapa que las ballenas las esquivan los buses, los barquitos, y yo le pongo ahí un centro de investigación, sabemos que están, los estamos mirando. Entonces, la posibilidad de tener científicos que realmente vociferen el discurso científico, ¿no? La misma Maisa, etcétera, pero en este caso quiero elegir a Susana. A mí me parece que la valentía de lo que ha tenido atrás, del peso que se echaba en los hombros, ella y toda la comunidad científica que ha apoyado la causa contra Dominga, pero quiero expresarlo en ella, por supuesto, a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Mucho de lo que hicimos en la campaña durante este año como Greenpeace estuvo inspirado en 2 o 3 conversaciones que tuvimos en la interna, en el equipo, con ella explicándonos la belleza del ruido, la belleza del océano. Y por lo mismo, para terminar, aprovechando que nos quedan pocos minutos, quiero invitar a la gente a descargar un documental que se llama Sonic Sea, que versa justamente sobre la importancia del sondeo sísmico, del ruido, de la bulla, de la contaminación acústica en los océanos, que es algo que no está estudiado y que el Servicio de Evaluación Ambiental omitió completamente. El genio del ministro el otro día se andaba paseando en helicóptero arriba de la reserva de los pingüinos, ¿no? Entonces, el no entender la importancia de dejar el medio ambiente tal cual está, ¿no? Es fundamental. Ese desconocimiento, ¿no? El propio ministro, el mismo ministro que aprobó Dominga, pero cuando era funcionario, el no entenderlo, ¿no? Es tan importante tener justamente especialistas que nos expliquen la importancia del sonido, que ni siquiera lo valoramos para nosotros mismos. Ya, así como honramos el personaje medioambiental del año, el personaje antiambiental del año. ¿Quién sería para ustedes? Yo quiero partir. Ya, Yo quiero partir. lo tenéis clarísimo. Sí, yo quiero partir con nuestro querido amigo Carlos Alberto Delano. Y quiero ofrecer una nominación adicional por nuestro amigo El Choclo. Y es que dentro de todos los premios y todos los méritos que ha hecho durante toda su vida para ganar este premio que hoy día le vamos a entregar, de mi parte, ustedes podrán elegir el suyo, pero yo estoy seguro que razones tiene, está que la moneda le ha permitido la declaración de área marina protegida. Que me corrija eso, pero si se declara área marina protegida y se prohíbe, pero él cuenta con un RCA, se prohíbe la minería, habría que indemnizarlo al Pelda. Entonces, yo creo que, digamos, hay límites, pues, la moneda tiene que tener algún minuto como cachar, pero Carlos Alberto Delano podría ser víctima de la protección medioambiental. Entonces, una cosa es firmar los Panama Papers y decir, yo no quiero que lo protejan. Si usted tuviera, presidente de la República, alguna potestad para garantizar que esto no ocurra, yo le pagaría una platita extra, ¿no? No están los Panama Papers, el frisado sencillo, eso es lo que pasó. Pero otra cosa, ¿no? Es que la cláusula se revalide en esta idea de protección medioambiental que no prohíbe Dominga, y por lo tanto estaríamos afectándole los derechos a Carlos Alberto Delano. Yo creo que esto lo hace merecedor del tipo más creativo, porque se podría llevar platita, o sea, le damos derecho a los pingüinos a existir, y se lleva plata. O sea, ese sí que es negocio, eso es más allá del extractivismo, eso es frescura en todo. Entonces lo quiero nominar a él por esto. Bien, Matías. Ezio. O sea, que vaya la Pame porque todavía no se me ocurre qué. Pame, ¿tienes un personaje Bueno, antiambiental? Juan Sutil todo el rato, que trata además de quitar los auspicios, presionar porque con el tema de las faltas, etcétera. O sea, yo creo que él es un ser humano que no tiene ningún tipo de conciencia ambiental más allá de sus viñas. Así que, en el fondo, creo que él es el personaje del año porque además dirige la CPC. O sea, en el fondo no es menor el rol que tiene y la influencia que ha tratado de generar tanto en la convención como el gobierno y el Congreso. Así que él es mi nominado. Ya, ¿tienes Ezio? Gracias, Pame. No, se escucha, No puedes ir al final.
Ya, voy a seguir pensándolo porque se me ocurre como cosas muy fáciles, Piñera, la roulette, como son fomes, pues evidentemente son, entonces, ya. Ya. Tengo muchas más, pero estamos, para variar, estamos tarde para variar. Y faltan Vamos todavía corto las de tiempo. recomendaciones, entonces ya. Se Tengo pasó una. volando. Miren, la mejor, bueno, y aquí probablemente Matías, tú puedes elegir las tuyas igual, Matías. ¿Ah? La mejor campaña medioambiental de este año, la que más los haya llamado la atención, la que encuentren que estuvo mejor resuelta. Mira, más que campaña, yo voy a mencionar a una organización que ha estado trabajando temas súper de abajito y despacito y de avanza, que es Mingaco. Y Mindaco ahora sacó una tienda de cosas recicladas, entonces creo que ellos con su aporte, la verdad es que y trabajan con comunidades, entonces hacen educación ambiental y por lo tanto para mí ellos son, yo los destaco porque encuentro que con pocos recursos, con proyectos bien como impulsados desde ellos mismos, etcétera, avanzan y tienen una propuesta bien interesante. Ahí estuve cachureando su tiendita de cosas como recicladas y la verdad es que creo que hay un súper buen trabajo de diseño, de querer como darle una segunda oportunidad a ciertos residuos, etcétera. Así que yo ahí como más que una campaña, creo que es una gran labor lo que ellos realizan. Eso, una campaña, un proyecto. Pésimo para las evaluaciones, como que pienso en tantas cosas. Bueno, Mingaco son unos grandes, muchos cariños a Mingaco, son bacanes. No, es que la primera que se me vino a la cabeza fue Suelta el agua de Greenpeace, pero es que está Matías acá y no le quiero decir que hace las cosas bien porque no es lo usual. Te va a creer. Entonces, no, pero Suelta el agua fue una muy buena campaña, creo yo. Fue rápida, fue efectiva, fue bien enfocada. eh, me quedo con esa y además, bueno, estaba, o sea, digamos, agarró una ola que venía, pero la agarró muy bien para potenciarla. Entonces, me parece, me quedo con esa campaña. Gracias. Muy rapidito, yo quisiera contarles la campaña, pero no es chilena. Es una campaña medioambiental que tiene su centro de organizaciones en Mar del Plata. A propósito de la firma de Escazú, en Argentina, se abrió una audiencia pública para que todos quienes quisieran opinar sobre el sondeo sísmico, es decir, las explosiones sónicas, para ver de qué está hecho el fondo marino y concesionarlo. El mar, frente a las costas entre Buenos Aires y Mar del Plata, está siendo concesionado para que básicamente todas las empresas petroleras del mundo vayan a extraer petróleo de esa zona, lo que por supuesto manda al carajo todos los límites climáticos de emisiones. Se abrió una audiencia. Y la audiencia se abrió de 10 a 12, diciendo, vengan los que quieran, si total ahora somos democráticos y con Escazú los podemos escuchar a todos. Y estuvieron 5 días escuchando a personas y ciudadanos para poder dimensionar de qué se trataba. Es decir, la ciudadanía despertó. Y eso, la verdad, fue un tremendo impulso porque demostró que se pueden hacer acciones directas no violentas a través de medios digitales. Eso ocurrió en el primer semestre del año. Y la realidad es que lo que estamos viendo ahora justamente es que toda esta cosa como con fanfarrias de, uy, vamos a explorar el petróleo es riqueza, se les fue al carajo. Y eso es muy bonito, porque se corrió la barrera y ahora están teniendo que aprobar. Recién ayer Alberto Fernández le quitó la potestad a medio ambiente y se la pasó a energía, según él, por el COVID, para que se evaluara qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la verdad es que la pérdida de legitimidad social como resultado de las acciones digitales, yo creo que la pandemia nos enseñó mucho, y en este caso, esa campaña en particular, liderada por organizaciones de Mar del Plata, y es la cual evidentemente me enteré porque Greenpeace es parte, fue muy linda. Fueron 500 personas llenando 5 días completos, cada uno con 5 minutos por reloj, y verles las caras a las autoridades teniendo que escuchar esto, porque democracia fue impagable. Fantástico, la vamos a buscar ahí, no la conocía. Muy linda, muy linda. Ya, al cierre, recomendaciones culturales, ambientales. Puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una app, lo que ustedes quieran, que hayan conocido este año, que hayan leído, que hayan visto y que quieren compartir con las personas que nos ven aquí en el Late. Pame. Ay, yo siempre primero. Ay, no. Ya no, yo voy a recomendar. Ya. No, soy valiente. No venga con cosas. Eso no tengo Eh, idea, Pame. yo voy a recomendar una lista en Spotify que se llama Jazz Classics,
que encuentro que para trabajar, estudiar o no hacer nada es ideal, porque tiene alrededor de, son 17 horas prácticamente de jazz clásicos, así que se las recomiendo porque estamos en una semana que estamos entre Navidad y Año Nuevo, como para el relax, hay una copita de vino, queda ideal. Así que esa es mi recomendación y un bonus track. Obviamente el Acción Podcast, que es el que tenemos sobre industria de la moda, así que le hago propaganda también, De todo. para que es sumamente cortito, así que como es cortito, uno puede en un ratito quedar súper mega informado qué es lo que ocurre con la industria de la moda. Fantástico, entonces recomendaciones para los oídos. Exacto. Genial. Yo voy con un libro Mira, que me encantó, me súper encantó. Qué raro. Se llama La Oficina del Agua. Lo escribió Simón Ergas. Simón Ergas es el editor de La Pollera. Conocerán quizás ese editorial. Y es un librazo porque, sin hacer mucho spoiler, es un futuro distópico cercano donde hay sequía permanente en un país imaginario llamado Chile, pero hay más tecnología y se acabaron los trámites. Entonces, supuestamente, ¿no? Y el libro trata sobre un funcionario público de correos que quiere hacer un trámite de agua porque ya no le llega el agua mínima para vivir, ya a todos tienen muy racionada el agua. Y este trámite es una mezcla de Brasil de Terry Gilliam, no sé si han visto esa película, si no la han visto, véanla también, con Alicia en el País de las Maravillas, es como una mezcla de estas dos visiones. Fantástico, pero fantástico, que a mí por lo menos me pegó muchos niveles ambientales, burocráticos, literarios, me encantó. Así que La Oficina del Agua de Simón Ergas, editorial Alquimia, es un libro cortito, se lee al tiro porque es bacán, se lo recomiendo para su año nuevo. excelente. Don Matías. Yo quiero recomendarles este libro, de hecho, que viene con una dedicatoria que dice, ojalá te lo leas, ¿no? Me lo puso explícitamente. Sería bueno que no fueras un ignorante. Me puso aquí en el libro. Les quiero recomendar eso, les quiero recomendar el documental Sonic Sea sobre el ruido en los océanos para entender un poco la estupidez que es Dominga desde otra perspectiva. Les quiero recomendar el documental Secas, que está en secas.film, y muy especialmente, hace algunas horas atrás, algunos que estamos en un WhatsApp como de gente verde y buena, la Maca Guajardo nos compartió el kit de compostaje comunitario, que está disponible para descarga en la Fundación Basura, fundacionbasura.org, y es muy bonito porque si algo hemos descubierto en la pandemia y después del estallido es la posibilidad de encontrarnos, y por lo tanto compostar está bien, pero compostar comunitariamente seguramente es mejor. A mí al menos me llamó mucho la atención y no había visto manuales al respecto. Fantástico. Queridos los tres, que tengan un excelente cierre de año. Nos encontramos ya en 2022. Frase típica, frase ciútica, frase cliché. Pero es verdad igual. Así Todo será mejor. Nos estaremos encontrando ahí en enero. De verdad que tengan un súper buen fin de año. Les quiero agradecer también por este año, por este programa. Ha sido maravilloso compartir con ustedes, de verdad. Un honor además, un lujo escucharlos siempre. Así que nada, pues muchas gracias de todo corazón y ya nos volvemos a encontrar. Gracias especiales a tía Matías por haber estado en este recuento y habernos acompañado en este capítulo de fin de año. Y ya nos encontramos luego. Pues un abrazo muy grande y gracias a las personas también que nos siguen a través de Ladera Sur, que ven este late La Naturaleza Primero, y les vuelvo a recordar que todos los capítulos quedan en Spotify y en YouTube. Así que eso, muchas gracias y que tengan todos un muy feliz fin de año. Y con todo para el próximo año. Eso ahí. Igual Grande, para ti, Bárbara, Bárbara. muchas gracias. Así. Muchas Gracias, gracias. Pablo. Chao, Mati, que Nos estén bien. vemos. Nos vemos. Chao, chao, que estén bien.